Sí, buenos días a toda la audiencia de Despertar 88.1 FM y al amigo Ender Peñalosa, el hombre hace maravillas en los sonidos, ¿sí? Y bueno, y tú, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Bueno, denme un saludo. Estamos saludando aquí a la audiencia y esperamos que en este programa Cantos de mi Tierra oiremos la música y los comentarios que siempre hacemos en beneficio tanto de nosotros mismos como personas, como la audiencia que nos sigue, para tener ese conocimiento tan maravilloso que nos ha develado y nos ha dejado legado el venerable maestro Samael, que es el conocimiento gnóstico. Entonces, Dandy, podemos continuar con el tema que vamos a empezar a desarrollar. Es maravilloso la introducción que hace Edesio ya en Cantos de mi Tierra, que la paz infinita en el nombre del Cristo reine sobre todos vosotros y sobre vuestro espíritu, a los oyentes que nos han seguido. Gracias infinita por escucharnos, que realmente es difícil eso. Y el tema es interesante porque partimos del gnosticismo que estás mencionando. Sobre el gnosticismo hay mucha inquietud y hay mucha objeción. O sea, la gente realmente le tiene como apatía, como temor, así como escollo a la divina gnosis. Sí, pero perdón, pero es que todo lo que es conocimiento es gnosis, ¿verdad? Todo lo que es enseñanza, todo lo que es ese de conocimiento espiritual es gnosis. Sí, pero ya abordando la cuestión seriamente, pues porque la mayoría que se ha pronunciado en favor de la gnosis inclusive no son gnósticos. O sea, vamos a ser sinceros, porque la gente habla en internet y cree que los que están ahí saben de la gnosis, y dicen que la gnosis, que varias veces lo hemos comentado, surge en la raza aria en el siglo III, y realmente lo que están hablando allí no son gnósticos, y hay varios libros que hablan de la gnosis, y los que editan esos libros no son gnósticos. De la gnosis debiéramos hablar, o los maestros de la logia blanca del rayo de la gnosis, o los misioneros que hemos sido consagrados para tal deber. Somos los que realmente, si sabemos algo de la gnosis, somos de nosotros, no ellos. Es como una obligación en esa. Ciertamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Pablo, un ejemplo, en el cristianismo gnóstico primitivo, Pablo de Tarso no era de las 12 potestades, pero fue consagrado por Dios cuando lo convierte en el paso de Damasco y le da como misión y como ministerio que tiene que predicar la enseñanza a los gentiles y a los judíos, pero él era el que tenía esa misión. Entonces, dijéramos, es risible, válgame la expresión, de que los que hablan de la gnosis no conocen de la gnosis, o los que hablan de la gnosis están resentidos contra la gnosis, porque no pudieron experimentar lo real, por esto o por aquello, o porque el yo lo saca, y entonces creen que saben de la gnosis. Sin embargo, para saber de la gnosis, hay que estar consciente, hay que despertar. Una cosa es leer la gnosis, como la hacemos nosotros y la hace cualquiera, y otra cosa es saber de la enseñanza gnóstica a conciencia. Experimentada. La exhortación de este programa a ustedes, las invitaciones que le hacemos, los llamados a vuestra conciencia, es para que despierten conciencia y experimenten la verdadera gnosis, porque la verdadera gnosis es la autognosis. Y la autognosis verdadera es el conocimiento del develador del ser hacia nosotros en un instante de necesidad, porque se ha reconocido a sí mismo en su propia presencia, en su propia magnanimidad, y ese comulgar divino es lo que se conoce como la gnosis en forma sencilla. Ahora bien, la gnosis deviene de tiempos arcaicos. Escuché un compañero en un curso que estaba abordando, y él dice con todas sus inquietudes, lo felicité porque tenía muchas inquietudes. Era un hombre de mucha inquietud. Pero él decía que la religión era un estilo de vida. Fíjense ustedes, ¿qué les parece? Le dije, no estoy de acuerdo con ese concepto. Sin embargo, cada quien es libre de pensar como quiera. Pero la religión es sin grupos religiosos. La religión es sin templos. La religión es sin grey, sin congregación, sin libro sagrado, porque el Logos, en su omnisciencia, omnipresencia, en su divinidad absoluta, plena, es religión en sí misma, y por eso se sustenta. Y la manifestación es el amor. Sí, porque si nosotros analizamos la palabra, ciertamente, es decir, la religión, como deviene
desde el corazón pleno en paz, es amor puro. Y por eso fue que el Cristo dijo: yo vengo de mi Padre y a mi Padre obedezco y testifico lo que mi Padre me ha dicho para ustedes, y les he traído la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces la clave está en la palabra paz. Es decir, la paz en el corazón, lleno de amor puro, de amor verdadero, de amor crístico, es religión pura. Por eso es que la manera más religiosa de lograr la perfección en la religión es amando, pero se puede amar también humanamente, y ahí es donde están los secretos secretorum del arte hermético. Bueno, Dani, una pregunta. Entonces las religiones que llamamos religión, sectas religiosas, vamos a decirlo así, no vendrán como algo como si fuera como un desprendimiento del conocimiento gnóstico, si es tan antiguo el conocimiento. Todas las sectas religiosas han nacido de mucho tiempo para acá, porque todavía algunas gentes han hecho documentos donde registran algo para una nueva secta religiosa y siguen predicando la palabra de Dios. Son emanaciones de lo que es gnosis, o cómo se podría decir en este caso. Sí, aquí hay algo interesante. Nosotros realmente estamos haciendo una aclaración muy difícil, porque como hay diversidad actualmente de pensamiento, y siempre lo he visto, y tenemos internet, nuevamente lo vuelvo a repetir, y la gente cree que abriendo internet sabe, y realmente no, porque eso se necesita consagración, despertar de la conciencia, etcétera. Sin embargo, quiero hacer la siguiente aclaratoria, que es esta. La religión es una, única, absoluta, universal, cósmica y crística. Que ella se revista a través del tiempo, de la idiosincrasia psicológica de las razas, de las latitudes, de las épocas y de la evolución terrestre, ya sea mental, astral o etérica, o terrestre, físico-química, es distinto. Eso es como el cuerpo físico. El cuerpo físico actual de nosotros los arios no es igual al cuerpo físico de un Atlante, ni es igual a un cuerpo físico de un lemur. Desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista del sistema funcional y desde el punto de vista morfológico, no es igual el cuerpo físico de nosotros los arios con respecto a un cuerpo lemur ante la tercera subraza. Esos son totalmente distintos, y nosotros vemos eso y quedamos impresionados y creemos que es como un sueño, como una pesadilla. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tenían pulmones. Los pulmones no se le habían formado a los lemures de la segunda subraza. Entonces nosotros debemos comprender que así también es la religión. La verdadera religión nosotros pensamos que viene del Asia Central y de los misterios de la China antigua. Sin embargo, el maestro Samael Aun Weor dice que con toda la infinita y vasta información de procesos religiosos y de principios formulativos religiosos que tenemos en el Asia Central, no es la cuna de la sabiduría, porque la cuna de la sabiduría deviene de la lejana Tule, es decir, de los nórdicos, es decir, de los cuales actualmente los esquimales son descendientes y que tienen como exposición el Edda, que es el libro sagrado que ellos tienen. Entonces, esa es la Biblia de ellos. Ciertamente, ¿por qué? Porque la lejana Tule se relaciona con ancestros muy antiquísimos, que era la raza polar, pero los que habitaban aquella raza polar no tenían ni siquiera el tamaño que nosotros tenemos. Ellos tenían el tamaño que querían, porque ellos no solamente eran protoplasmáticos por la raza, sino que ellos eran los bodhisattvas de los dioses que precedieron en la evolución terrestre en ese periodo cósmico. Entonces, estas son cosas que son hasta difíciles de hablarlas y de entenderlas. Muy difícil de entenderlas. Sí, pero entonces hacemos la aclaratoria. La religión en sí es un florecer natural, es una emanación natural, inherente a la paz de un corazón humano que está en comunión absoluta con todo. Eso se llama religión. Ahora, que se reviste a través del tiempo las necesidades de todos los pueblos y de todas las razas, de todas las épocas, con un nombre, ciertamente es así, pero todas, sin excepción, tienen algo en común, es decir, el Cristo. Entonces el Cristo es el principio formulativo solar absoluto que nos permite desarrollar a plenitud la esencia, la espiritualidad y lo divino en nosotros. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. Entonces ya esta primicia es maravillosa, y todos estos misterios están bajo la orden de Melquisedec, Rey del mundo. Entonces, si no puede haber religión sin Cristo, y no existe en Cristo,
sin unos adeptos tan perfectos como Melquisedec, el rey del mundo, y a una santa cofradía que se conoce como la Logia Blanca. Ahora bien, existen principios religiosos, y entonces todas las religiones son maravillosas. Felicito desde estos micrófonos, desde esta tribuna, desde este púlpito, de esta cátedra, de este atrium, de este oratorio, a todos los pastores, a todos los sacerdotes, a todos los líderes de cualquier manera de creencia formulativa que se sacrifican por sus hermanos, que entregan realmente bienestar a la población, que luchan sinceramente por cambiar el nivel de ser de cualquier persona y llevarlo a un estado distinto de ser, a todos aquellos pastores, líderes que sufren por su grey y que realmente los aprecian y que realmente enaltecen esos valores. Les felicito y suplico que el Cristo no solamente les bendiga y los ilumine, sino que les dé la fortaleza, que les dé, dijéramos, los recursos necesarios, tanto humanos e internos y psicológicos, para que sigan avanzando en su senda hacia su propio desarrollo interior. Ahí la importancia de las religiones, ¿verdad que sí? Ciertamente. Pero vamos ahora profundizando y aportando como inquietud y exhortación a la audiencia que nos ha seguido hasta ahora, y gracias por ellos infinitas, no me cansaré de decirlo. También es necesario comprender este punto que tiene que ver con la disertación. La religión en sí, libre, es religare, es decir, volver a unir, volverse a integrar. Antes de que existiera la vida, Dios era uno en sí y era múltiple y perfecto. Era el Logos, el demiurgo. Estaba integrado. Emanó la vida por emanaciones, y desde la más alta espiritualidad y desde la más elevada cumbre de lo exquisitamente espiritual y perfecto hasta actualmente en descenso, la materia físico-química ya expresada en vida, el ser se iba separando, la vida se iba separando a través de los eones o a través de lo que se conoce como la cábala hebraica, es decir, de que Ter viene Chomac, de Chomac desciende a Binac, etcétera, 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 hasta el mundo físico-químico. Esto demuestra que el mundo no es tridimensional solamente, sino que es múltiple, y en esa multiplicidad infinita que hay muchas moradas, y en toda esa convivencia, en todo ese comulgar de conexiones, es que existe y es que funciona la religión. ¿Quiénes cambiaron el nombre de religión? Estos grupos humanos. En primer lugar, los comunistas, que son comunistas de verdad. En segundo lugar, los ateos materialistas, enemigos del Eterno. En tercer lugar, los escépticos. Y en cuarto lugar, los mismos religiosos. Porque algunas, no quiero mencionar nombres, ustedes saben cuáles son, algunos grupos religiosos, por querer separarse de la palabra religión para señalar a las otras religiones con el dedo índice y decir que están equivocados y decir que son indignos porque hay fanatismo, entonces fraguó y produjo la división y la confusión actualmente de lo que es una religión, hasta tal punto que algunos, siendo religiosos, dicen: no, la religión es un estilo de vida. No, nosotros no somos religiosos, nosotros somos místicos. No, nosotros no somos místicos ni religiosos, sino que somos tal cosa. Pero no es lo mismo. Ajá, pero si nosotros analizamos todas estas cosas, vemos un fondo, porque hay un culto, porque hay una adoración, porque hay una feligresía, hay la misma finalidad, porque hay un objetivo común, y ese objetivo común tiene unas alegorías, y esas alegorías tienen un fundamento, no solamente en el mundo extractivo, que es el mundo ideal, sino en el mundo de las causas. Entonces, todo esto en sí, ya analizado fríamente a la luz de la conciencia, nos lleva a la religión. Entonces, ¿por qué existe la religión? Porque existe la vida. Y como la vida es inherente a la religión y la religión es inherente a la vida, ¿por qué? Porque aquello que emanó quiere retornar otra vez a su origen. La vida es la expresión de lo que se desintegró, que estaba integrado a nivel de separatividad, que es lo que se conoce como la caída pleromática. Para nuestros estudiosos que nos escuchan, la famosa caída pleromática es a los que estamos haciendo referencia. Entonces, la integración del ser, es decir,